tal amigos? A continuación vamos a dar a conocer una práctica realizada en el laboratorio de máquinas 1 con el ingeniero Ricardo Medina. Esta práctica va a tratar sobre la relación de transformación y polaridad, y mi grupo está conformado por Jorge Tapia, Pablo San Martín, Jordán Rodríguez y mi persona Paul Dama. En sí, para hacer un breve recuento, como ya sabemos, un transformador nos sirve para aumentar o reducir el voltaje dependiendo de cómo sea nuestra necesidad. Dentro de esto, para la polaridad, en la mayoría de transformadores la polaridad nos viene representada por marcas, como lo podemos observar a continuación. Estas marcas nos indicarán si el transformador, cómo debe ir conectado el transformador. Por lo general, la mayoría de transformadores entra en no marca y asimismo tiene que salir por no marca. Funcionamiento. Un transformador consta de un circuito magnético en el cual, como podemos observar, se encuentran dos bobinados. Por el mismo circula un flujo magnético. Este circuito magnético está constituido por dos chapas de acero, las cuales son de poco espesor apiladas. La corriente que circula por cada uno de los bobinados, en especial el primario, es la que magnetiza el núcleo, mientras que el bobinado secundario es así atravesado por el flujo magnético variable. Los tipos de transformadores. Tenemos tres tipos de transformadores, esto dependiendo de sus características. Tenemos un transformador elevador. En sí lo que hace es eleva la tensión a la salida, es decir, podemos obtener una relación de una entrada de 110 y podemos obtener una de 220 o aún mayor dependiendo de cómo requeramos. El transformador reductor hace lo contrario que el elevador. Al ingresar un voltaje al primario podemos obtener en el secundario reducción del voltaje. Mientras que el tercero que presentamos es un transformador de aislamiento. ¿En qué consiste? Este transformador de aislamiento en el primario y en el secundario acopla las señales y nos da la misma tensión, es decir, podríamos obtener una relación de 1 a 1. Bueno, hablando de la polaridad de los transformadores, podemos ver que se dividen en dos grandes grupos. El primero sería la polaridad aditiva. ¿Este en qué consiste? Se da cuando el bobinado del secundario como del primario están enredados en el mismo sentido. Es decir, el flujo corre para el mismo lado. Ahora también tenemos la polaridad sustractiva. ¿Qué quiere decir esto? Se da cuando el bobinado secundario está enrollado en diferente dirección que el secundario, es decir, el flujo va en diferente dirección. Bueno, también cabe recalcar que en la polaridad aditiva los voltajes se suman y en la polaridad sustractiva obviamente se restan. Bueno compañeros, ahora realizaremos la comprobación del voltaje que existe en el bobinado secundario referido al primario. Para eso primero utilizaremos una fuente fija. Bueno, ahora realizamos la respectiva conexión. Y procedemos a realizar la medición. Bueno, en este caso, como estamos usando la bobina 3, entonces hacemos la medición en la bobina 3 y como ustedes pueden ver, nos da el voltaje que tenemos. Ahora, le medimos el 8 bobinado, entonces nos da el mismo voltaje. Ahora realicemos la adición. Entonces, nos da la suma de los dos voltajes que realizamos anteriormente, la medición. Ahora, hace un momento realizamos con 125 voltios, ahora realizaremos las mismas mediciones con 216 voltios. Para eso le conectamos entre líneas, entonces nos quedaría así. Conectamos a la línea 1 con respecto a la entrada y a la línea 2 con respecto al positivo y realizamos las mediciones de la misma manera. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos la primera medición. Ahora le cambiamos de lado y nos da la segunda medición. Ahora le haremos la misma comprobación de adición entre las dos bobinas. Y como ustedes pueden ver, nos da la suma de las dos bobinas.
Entonces, compañeros, cabe recalcar que el voltaje que viene de placa es el mismo que nos va a dar el voltaje de salida, haciendo la medición y luego la comprobación. Sin importar que el voltaje sea a 216, como podemos ver aquí, o a 125, nos va a dar el mismo voltaje de salida. Compañeros, hace un momento realizamos las mediciones del voltaje aditivo. Ahora realizaremos una conexión para medir el voltaje sustractivo. Entonces, primero procedemos a energizar la bobina primaria, como lo vemos aquí. Ahora, para hacer la conexión del voltaje sustractivo, le hacemos la conexión de marca con marca. Entonces, conectamos el multímetro y como podemos ver, comprobamos que el voltaje nos da aproximado a 0. Esto es porque en la polaridad que mi compañera explicó hace un momento, de marca con marca, los voltajes se restan. Y ahora procederemos a hacer con la de 216 voltios. Y le cambiamos siempre, tengan en cuenta que cuando ponemos 216 voltios tenemos que conectar línea con línea. Y le realizamos la respectiva conexión. Y nos tendría que dar, como pueden ver, un aproximado a 0 voltios. Lo que acabamos de hacer en este momento son las mediciones de los voltajes del secundario referidos al primario, y ahora continuaremos haciendo las conexiones del primario referido al secundario. Bueno, compañeros, ahora realizaremos las respectivas mediciones en el bobinado primario respecto al secundario. Entonces, para hacer eso utilizaremos una fuente variable. ¿Por qué utilizaremos una fuente variable? Porque el voltaje debe llegar máximo a 62.5, como tenemos los valores de placa aquí. Entonces procederemos a la conexión. Una vez que tenemos realizada la conexión, procedemos a la medición. Entonces, como podemos ver, el voltaje que tenemos en la medición se acerca al voltaje de placa, y ahora cambiaremos para comprobar que nos mide 216 voltios. Y como podemos ver, es una aproximación a los 216 voltios del voltaje de placa. No se aproxima exactamente porque en la fuente variable no le ponemos exactamente el voltaje del secundario de entrada, porque puede que sea desproporcional y se pueda quemar la bobina primaria. Entonces, en el bobinado secundario, como tiene dos bobinas, ahora le ponemos en la primera y realizamos las mismas conexiones que realizamos hace un momento. Y como podemos ver, el voltaje se acerca al voltaje de placa. Entonces comprobamos que la bobina secundaria sí nos está dando el voltaje mismo que requerimos. Bueno, como se pudo observar una vez realizada toda esta práctica, logramos entender muy bien cómo se realiza una polaridad aditiva al conectar una marca con no marca y una polaridad sustractiva al conectar asimismo una marca con marca. Esto, como ya se dijo anteriormente, se resta en una sustractiva y en una aditiva los voltajes se pasan a sumar. Además de eso, entendimos en sí el correcto funcionamiento del transformador y cómo desempeña su funcionamiento, aumentando, reduciendo o aislando el voltaje según sea nuestro requerimiento. Bueno, otra conclusión importante que tenemos que es para el transformador en el bobinado secundario, necesitamos usar siempre una fuente que sea variable. ¿Esto por qué? Porque no vamos a poder traspasar el límite de lo que es el bobinario primario, si no puede causar problemas con el principal. Acá no habría problema, aquí tendríamos que utilizar la fuente fija. Bueno, como una conclusión más general todavía, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado comprobar el funcionamiento del transformador, que en sí es darle en el bobinado primario un voltaje muy alto y en el secundario va a salir uno de menor nivel. Igualmente, al caso contrario, si energizamos el secundario con poco voltaje, en el primario vamos a tener mayor. Bueno, como conclusión de esta práctica podemos llegar a decir que es de vital importancia conocer los diferentes tipos de relaciones que hay en las conexiones del primario y secundario de los transformadores, para así poder aplicar en diferentes cosas y poder
darle un buen uso a lo que estamos aprendiendo en el día a día en la universidad. También es importante verificar siempre las conexiones antes de empezar con la práctica para evitar accidentes o quemas en el transformador o cortocircuitos. Gracias. Bueno, compañeros, con eso hemos concluido toda la explicación acerca de las relaciones de transformación y polaridad. Esperamos que haya mejorado un poco más su comprensión acerca de este tema y que lo dominen.